Los que se confunden con esta mala Hola, ¿qué tal mis traducción que amigos y interpretan hermanos? mal Romanos. Personas que aman la verdad. Me complazco en decirles de que muchos se están agregando al conocimiento exacto de la palabra de Jehová. Gracias a las publicaciones, audios, videos que estoy compartiendo en este canal. Vea usted a través de esta Biblia, Reina Valera 1960. Es una Biblia que, al parecer, en su mayoría de las personas religiosas la utilizan, sobre todo para aquellos que creen en la Trinidad, palabra que no existe en la Biblia, pero los que utilizan más esta Biblia, los trinitarios, critican mucho la Biblia que utilizamos nosotros, los testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo. Pero a través de esta Biblia Reina Valera 1960, quiero mostrarles, a través de esta misma Biblia, las propias contradicciones y la mala interpretación que le dan sus seguidores de aquellos llamados maestros, pero maestros falsos. Veamos, en el libro o carta a los romanos, quiero empezar de versículo en versículo y llegar a Romanos capítulo 9, versículo 5, que es un texto muy confuso para los evangélicos, adventistas, bautistas, pentecostales y para todo trinitario. Meditemos en Romanos capítulo 9, versículo 5, en donde supuestamente dice que Jesús es Dios. Pero veamos el contexto. Por ejemplo, en el libro de Romanos, en su capítulo 1, así empieza. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí empezamos, que Jehová Dios mediante sus profetas ya venía profetizando acerca de que su Hijo, pues por supuesto, nacería y llevaría a cabo un papel muy importante, el del Mesías, el ungido, el Hijo de Dios. Con esto empezamos de que Jesús no es el mismo Dios, porque Dios ya había profetizado a través de los profetas acerca de su Hijo, es decir, de Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, en donde quieran los ojos y los oídos de ustedes, amigos trinitarios. Vengan a la verdad, al conocimiento, sea humilde y déjese llevar. Jehová solo quiere su salvación. Repito, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Acaso Jehová Dios no resucitó a su Hijo? Claro. Bueno, veamos un poquito más adelante ahora. A modo de ejemplo, vemos también aquí en el mismo libro de Romanos, en su capítulo 8, para comprobar la posición de nuestro Señor Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 3, que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, es decir, Jehová, enviando a su Hijo, es decir, Jesús, en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bueno, el libro de Romanos, en palabras de Pablo, el apóstol, estamos viendo de que realmente Pablo sabía muy bien de que Jesús es o era hijo de Dios, no el mismo Dios. Y así sucesivamente, si vamos leyendo los capítulos de Romanos 1, 2, 3, 4, 5, 6, sucesivamente, y no digamos toda la Biblia, nos vamos dando cuenta de que Jehová Dios
no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Bueno, llegamos al capítulo 9 y versículo 5, en donde los trinitarios se confunden solos. El apóstol Pablo, de cierta manera, se lamentaba por los israelitas que en su tiempo se habían alejado de Dios, del Dios vivo. Por eso empieza así. Romanos capítulo 9. Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, es decir, sobre los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Bueno, las leyes que Jehová Dios dio antes para vida también, porque para todos aquellos que ejercían fe, pues sin duda, también eran aprobados ante Dios. Lamentablemente muchos israelitas se alejaron y quebrantaron el pacto que Dios les había dado. Por eso Pablo aquí de cierta manera estaba con tristeza y lamentándose. Pero entonces viene el versículo 5, en donde se enredan los evangélicos y cualquier trinitario, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Punto y coma. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí porque aparece la palabra de que Dios es sobre todas las cosas, el bendito por los siglos, el trinitario viene y se lo aplica a Jesús o a Cristo. ¿Acaso no sabe que el título Cristo, ya lo he dicho varias veces, el título Cristo solo alude a una persona ungida, apartada, consagrada, elegida o elegido para un propósito, en este caso el ministerio de Cristo Jesús? Pues Jesús fue escogido, fue enviado. ¿Quién envió a Jesús entonces? ¿Quién lo consagró? ¿Quién lo eligió? Por supuesto, es el Dios sobre todas las cosas. Este Dios se refiere a Jehová, no a Jesús mismo. Comparemos con otros versículos y veamos. Siempre carta a los Romanos capítulo 15. Usted muy bien sabe que si vamos a leer de capítulo en capítulo, de principio a fin, entonces no terminaría. Pero la Biblia hay que saber utilizarla, hay que saber comparar texto con texto. Por supuesto que no sea fuera de contexto. Romanos capítulo 15, versículo, veamos del 1 al 5. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Voy a pausar aquí. Esto implica de que nosotros, los que tenemos el conocimiento de Jehová, debemos de ser pacientes para con los débiles en la fe, débiles en conocimientos, que no quieren entender, que contradicen, y luego vienen diciendo de que nosotros hemos tergiversado la palabra de Dios, y sin embargo con su propia Biblia Reina Valera 1960 les estoy mostrando lo que la Biblia enseña referente a la posición de Dios el Padre y de su Hijo Jesús. Ahora versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Muy bien. Versículo 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Aquellos oponentes que se oponían a Jehová Dios, igual cayeron sobre Cristo. Pero Cristo Jesús, notó bien, nunca se agradó a sí mismo. Jesús no se agradó a sí mismo,
y nunca dijo que él fuera Dios. Más bien, como está escrito, los que vituperaban a su papá, es decir, a Dios Padre, Jehová, también cayeron sobre él. Hoy en día también hay vituperios que caen sobre nosotros, los que estudiamos la Biblia y compartimos para su propia salvación estas verdades. Pero ahora vayamos al versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notó bien o escuchó bien que el Dios de la paciencia, es decir, Jehová Dios, y el Dios del todo consuelo, está pidiendo Pablo aquí por todo aquel creyente que tengamos un mismo sentir, un mismo pensamiento como la tuvo Cristo Jesús, para que unánimes, en una sola voz, en un pensamiento, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesús sí tiene Dios y tiene Padre. ¿Acaso sigue confundido usted? Espero abra su mente, venga al conocimiento. Adoremos juntos a Jehová, el Dios de la gloria. Pero también considere que por falta de estudio, de concentración, meditación y la presencia del poder de Jehová Dios, su Espíritu, es que muchos no logran entender ni captar la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo en cierta ocasión, viendo verán, pero de ningún modo entenderán. Que no sea en su caso. Bendiciones, bienvenido, y sea parte de la congregación de Jehová Dios, un pueblo escogido para exaltar a este Dios de la gloria, al Dios de la Biblia, Yahweh, oh Jehová. Bendiciones en Cristo Jesús. Si le gustó el audio o video, compartan y hagamos viral las verdades profundas de nuestro Dios Padre, el Dios infalible, el Dios que nunca falla.